Apreciados estudiantes, continuando con esta serie de micros que hemos decidido grabar para poder adentrarnos y conocer un poco más acerca del mundo, del maravilloso mundo de la lengua de señas, vamos a estudiar en este video en qué consiste el proceso de la interpretación. Es muy importante el definir qué es un intérprete. Un intérprete es aquella persona, es un profesional que tiene como misión el poder transmitir la información que emite, que dan la comunidad sorda o una persona sorda específicamente, transmitirla al colectivo oyente. Para que se dé el proceso de la interpretación es muy importante respetar ciertos parámetros establecidos. Uno de ellos es la fidelidad que debe transmitir esta persona al colectivo que escucha. También, como ustedes lo han podido observar, en la televisión existe un cuadrante que abarca desde la frente hasta la parte de la mitad de nuestro cuerpo, hasta el ombligo, y con el mismo espacio a mano derecha y a mano izquierda, para que de esa manera, al yo mover las manos, transmitirle una información fidedigna a la persona sorda. Eso quiere decir que en mi cuadrante, a este espacio, yo voy a transmitir la información. Una información, ¿verdad?, que no puede estar en movimiento, porque si no, imagínense ustedes, si yo estoy comunicándome con la persona sorda y estoy haciendo esto y esto y esto y esto, la persona sorda entonces va a estar igualmente con el mismo movimiento para poder captar, para poder entender la información que yo estoy transmitiendo, en este caso como intérprete. Esta es la seña de intérprete de lengua de señas. Entonces es muy importante respetar el espacio que ha sido asignado y establecido para poder que se dé el proceso comunicacional. También, como les decía previamente, la función del intérprete es transmitir, ¿verdad?, fidedignamente la información al colectivo, a la comunidad sorda. No puede, bajo ninguna circunstancia y por ética profesional, mentir en el caso de un juicio o decir cosas que favorezcan a la persona sorda en el caso de que éste sea culpable. Es por ello que esta función, pues es una función que abarca también el hecho de la profesionalización. Algo que es muy importante cuando nosotros transmitimos una información en lengua de señas venezolana es que el intérprete no debe transliterar. ¿Qué quiere decir transliterar? Al momento de yo interpretar al sordo o al oyente, la comunicación que yo voy a transmitir en lengua de señas no va a ser fielmente exacta al español. ¿Por qué? Porque en la lengua de señas no hay enlaces, no hay conectivos, no hay conectores, ¿verdad?, que me permitan establecer un cúmulo, una oración tal cual como lo hacemos nosotros en el español hablado. Por ejemplo, yo en español digo: Simón Bolívar nació en Caracas el 24 de julio de 1783. En lengua de señas, yo solamente voy a asignar esta seña que abarca el nombre de Simón Bolívar. Esta seña es nacer, pero en lengua de señas actualmente se está identificando más a la comunidad sorda con presente, con pasado y con futuro. Entonces yo digo: Simón Bolívar nació en Caracas 24 de julio 1783. Como ustedes pueden observar y escuchar, entonces no digo nació en Caracas el 24 de julio de 1783, sino que la lengua de señas venezolana y la de cualquier otro país tiende a economizar, a ser mucho más económica ese proceso comunicacional.
Algo que sí es bien importante es que al momento de transliterar, y sería otro concepto que también utilizamos mucho a nivel de la lengua de señas, es el bilingüismo. Esta es la seña de bilingüismo. ¿Qué quiere decir esto? Que la persona sorda, desde su lengua natural o su lengua uno, que es la lengua de señas venezolana, aprende a comunicarse también en la lengua escrita. Y es por ello que entonces el bilingüismo está constituido por dos aspectos. La lengua uno, que sería la lengua de señas, en este caso la lengua de señas venezolana, y la lengua 2, que sería la lengua escrita de la forma más correctamente posible que el estudiante sordo pueda adquirir.